Nos acompaña Gonzalo Banda, analista político, para ver cómo se mueve este panorama electoral de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo está, doctor Banda? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos tenido, dos en realidad sondeos de opinión pública, de IEP, de CPI, y francamente vemos una notoriedad muy creciente de apoyo para Pedro Castillo. Hay una brecha significativa, pero a 6 semanas de la elección, ¿qué tanto terreno ha ganado una u otra candidatura? Si lo comparamos con elecciones previas, las segundas vueltas del 2006, 2011 o el 2016, la diferencia entre el primero y el segundo lugar era más corta, ¿no? Eso es un hecho objetivo que hay que destacar, ¿no? Si bien la segunda vuelta es una carrera todavía bastante larga, sí el señor Castillo parte desde una base bastante más alta de diferencia con respecto a Keiko Fujimori, lo cual va a convertir esta campaña seguramente en una campaña cuesta arriba para Keiko Fujimori. Y creo que sobre ese dato objetivo podemos construir varias otras hipótesis. No está por mucho ni siquiera definido esto, ¿no? Hemos visto que en esta política los grandes movimientos se han dado precisamente en la última semana, pero también es objetivo que se trata pues de tal vez la segunda vuelta más desnivelada de los últimos 3 procesos electorales. Doctor Banda, justamente si vemos ya una mirada descentralizada, vemos que tiene gran respaldo el candidato Castillo en el sur, en el centro. Keiko Fujimori tiene mayor respaldo en Lima, por ejemplo, pero con una diferencia no tan alta con Pedro Castillo como se esperaba. Y en el norte también Castillo tiene un mayor porcentaje. ¿Cómo ve este movimiento o si se mantiene desde su punto de vista las preferencias por regiones o por zonas en nuestro país, considerando además el antivoto que tiene cada uno de los candidatos? Los politólogos le llamamos estos clivajes, ¿no? Como una especie de diferenciaciones que existen en cada votación, ¿no? Lo que teníamos cierto es que seguramente Castillo iba a ser muy fuerte en el centro y en el sur del Perú, ¿no? Sobre todo por su propuesta, que es una propuesta anti-establishment, que desafía muchas de las élites económicas y políticas que existen. También es una propuesta que está respondiendo en la Sierra Norte, pero lo que sí hay que decir que a mí particularmente me ha sorprendido es su fortaleza en la costa norte, en las ciudades de la costa norte, ¿no? Donde supuestamente Keiko Fujimori va a ser más sólida, ¿no? Y que concentra gran parte del electorado nacional, ¿no? Si sumamos todas esas variables, se trata pues de una propuesta, la de Castillo, que es mucho más sólida en regiones, que se afianza sobre todo en el sur y en el centro, pero que consigue quitarle al fujimorismo una de sus bastiones principales para competir, que es el norte, ¿no? Y por otro lado tienes a Keiko Fujimori, que no marca una gran distancia con respecto a Castillo en Lima, ¿no? Porque si bien gana en Lima, la diferencia no es tan notoria para el IEP. Para la CPI sí es un poco más grande, pero igual esa diferencia no le permite estirar la diferencia nacional, lo cual te configura una campaña de nuevo con otra diferenciación, que es la diferenciación Lima, regiones, y la otra gran diferenciación es Lima, AB, sectores AB de todo el Perú, versus el Perú rural y Perú regiones, ¿no? Que es donde Castillo se hace fuerte, no por poco, por un considerable margen electoral. Hablemos un poco del elector. Quisiéramos definitivamente una campaña más programática. Además, en circunstancias de la pandemia, lo urgente es hablar de cómo frenar esta segunda ola, cómo se va a continuar con el proceso de vacunación y otras medidas. Pero respecto a qué votará el elector peruano, respecto a personajes, respecto a antis, respecto a simpatías netamente emocionales, ¿o realmente hay tiempo de aterrizar en lo programático? Es un poco de todo, ¿no? Una segunda vuelta es una mezcla de miedos, afectos, programas, ¿Pero qué ¿no? predomina? Yo creo que una segunda vuelta siempre hacia el rush final termina predominando la simpatía, la afección y también el grado de temor que se tiene sobre alguna otra opción, ¿no? Creo que tienen un peso específico ya lo personal, ¿no?
lo programático, digamos, va decidiéndose en estas semanas, ¿no? Hacia la cuarta, quinta semana, más o menos va tomando cuerpo lo programático, ¿no? Pero es una mezcla de varias cosas, ¿no? Yo creo que en ese sentido la pandemia y las consecuencias económicas y sociales que ha dejado atrás la pandemia es un elemento que no podemos descartar, ¿no? Claro. De un año a otro ha habido millones de pobres que han caído en pobreza, millones de personas que pertenecían a clase media que han caído en pobreza. Seguramente están esperando propuestas de rescate para estos sectores populosos. Creo que en ese sentido una campaña está dirigiendo más mensajes que la otra. Y creo que ese elemento es muy importante considerarlo, porque a diferencia de otras campañas políticas, donde teníamos quizá un debate más en condiciones normales, en esta campaña política lo que está marcando sobre todo la pauta, y lo vimos en la primera vuelta, son los candidatos que comienzan a ofrecer cierto tipo de identificación con esos sectores populosos. Claro, doctor Banda, además propuestas en el contexto de una pandemia, propuestas claras para poder justamente frenar esta pandemia y recuperarnos económicamente, algo que podría verse quizás en los debates. Justamente el Jurado Nacional de Elecciones está planteando 4 debates con equipos técnicos, también integrantes de la plancha presidencial de cada candidato y los 2 debates con los mismos candidatos a la presidencia. ¿Qué tan relevante puede ser esto o qué tanto puede influir en el voto en las próximas semanas? Porque serían 4 debates los que plantean. Sí, a diferencia de la primera vuelta donde tú tienes 18, tenías 18 candidatos y los debates se convertían a veces en un formato, ¿no? Donde no te quedaba claro a veces las ideas, los candidatos terminaban atacándose mucho. Yo creo que en el fondo, en la segunda vuelta, al ser solo 2 posturas políticas, los debates van a tender a mostrar mejor a la opinión pública a las candidaturas, ¿no? No tenderían ni a exagerar ni a menospreciar sus efectos, ¿no? Pero creo que a diferencia de la primera vuelta, sí se centra el ojo de la campaña en esas 2 opciones, ¿no? Lo que pasa es que políticamente habría que ver que seguramente los 2 candidatos pueden tener mucha munición para atacar ese propio día y vamos a ver seguramente un poco de eso, ¿no? No estamos frente a una propuesta muy programática en las ideas, tal vez, ¿no? Entonces, creo que visto los antecedentes de ambos candidatos, seguramente va a ser una oportunidad para escuchar lo programático, pero yo temería que también va a ser una oportunidad para que los 2 candidatos puedan entrar a un ring donde seguramente van a aprovechar las debilidades del contrario. Muy bien, doctor Banda. Bueno, finalmente, el tema de las adhesiones, el endosar votos, si es que aún algún ex candidato tiene la posibilidad de hacerlo, el respaldo nacional e internacional, ¿influye también de forma determinante? Lo que hemos visto en últimos procesos electorales es que el endoso político en el Perú es bajito, ¿no? Al final la gente termina migrando del candidato por el que votó y así parezca, por ejemplo, en la encuesta del IEP, vemos cómo hay esos saltos cualitativos entre, por ejemplo, votantes que en su primera vuelta votaron por López Aliá o por Hernando de Soto, que terminan votando por Castillo, o votantes que no definían su voto, que terminan definiéndolo por Castillo. En menor medida eso ocurre con Keiko Fujimori. Entonces, cuando uno se pregunta por qué ocurren estas cosas, es porque sencillamente a veces lo programático, ¿sí? En términos de derecha, izquierda, para el votante termina siendo un poco menor en cuanto a la propuesta empática, en cuanto a que el candidato pueda simpatizar o empatizar con mis expectativas. Y creo que por eso nos habla de que no se puede sumar pues aritméticamente, este candidato tenía tanto por ciento más este tanto por ciento, por lo tanto va a terminar teniendo un porcentaje mayor, ¿no? Claro. Porque eso no sucede en el Perú. Entonces, lo que hay que esperar sobre todo, creo yo, antes que los endosos políticos, es sobre todo las ideas políticas que comienzan a desarrollar, ¿no? Sobre todo en el Perú, donde no hay pues partidos políticos
con nivel de conexión con la ciudadanía muy grande, ¿no? Entonces, al final de la campaña... concretas también, ¿no, doctor Banda? Muchas gracias por su Gracias. tiempo y por la información y el análisis. Seguramente estaremos conversando nuevamente con usted más adelante en lo que resta de esta campaña electoral.